La presión arterial es la presión que ejerce la sangre en la pared interna de las arterias al momento que la sangre es expulsada en cada contracción cardíaca. Esa fuerza con la que sale la sangre del corazón es necesaria para que la sangre pueda ser distribuida por todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y de manera constante en todos los días de nuestras vidas. Es la razón por la que las arterias son más gruesas y elásticas que las venas, para soportar la fuerza con la que sale la sangre del corazón y para poder distribuirla por todo el cuerpo, siendo la arteria aorta la más gruesa de todas por estar junto al corazón. La importancia y sus complicaciones. Las alteraciones de la tensión arterial generalmente no muestran signo y síntoma. Por ejemplo, tenemos la hipertensión arterial, que se le conoce como el asesino silencioso. Sin embargo, puede desencadenar situaciones o condiciones clínicas muy graves, como el ASV. El ASV es el accidente cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio e incluso la muerte. Por eso es tan importante tener claridad de las cifras que estamos presentando. Además, apoyarnos con la valoración médica completa. ¿Qué es el diástole? Es el movimiento de relajación y expansión del corazón y las arterias que se produce cuando la sangre purificada entra en ella. ¿En qué consiste? Es un periodo del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de sangre. Luego tendrán que impulsarlo. ¿Cuándo se da el diástole? Cuando el corazón se llena de sangre. ¿Cuánto dura el diástole? Dura aproximadamente 5 segundos. ¿Qué es el sístole? Es el movimiento de contracción del corazón y de la arteria para empujar la sangre que contiene. ¿Cuánto dura el sístole? Dura aproximadamente 3 segundos. Valores normales. Recordemos que una sola cifra de la toma de presión arterial no es concluyente como tal diagnóstico definitivo. Debe correlacionarse siempre con los signos o síntomas que presenta el paciente, así como también las enfermedades que padece y los antecedentes que tiene. Pese a esto, es muy importante que sepamos que el valor normal por estándar que tenemos de la presión arterial es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Esta cifra está compuesta, como ustedes se pueden dar cuenta, por dos a su vez, una cifra sistólica y otra cifra diastólica. De tal forma que para considerar una alteración, sea en aumento o disminución, debemos poner atención a los siguientes valores que incluyen, por supuesto, alteraciones no solo con el valor de la tensión arterial, sino también la diastólica. Así es como se considera a una persona con hipertensión arterial cuando la cifra sistólica sobrepasa los 140 milímetros de mercurio y cuando la diastólica sobrepasa los 90 milímetros de mercurio. Por otra parte, podemos considerar una hipotensión arterial cuando la cifra sistólica está por debajo de los 100 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Usaremos un tensiómetro. Este se utiliza para la medición y el control de los valores de la presión arterial. Las partes del tensiómetro son el brazalete, que es ajustable, la bombilla insufladora, que sirve para llenar el aire al brazalete, las vías que transportan el aire, la perilla reguladora, que sirve para abrir y cerrar el paso del aire, el manómetro, que viene graduado de 0 a 300 milímetros de mercurio. Y ahora, ¿cómo se usa el tensiómetro? Colocamos el brazalete, lo insuflamos y al abrir la perilla lentamente observaremos la flecha que nos va a indicar dónde se encuentra la presión sistólica y diastólica. También se usa el estetoscopio. Este es un instrumento médico que sirve para la auscultación indirecta. Las ojivas son las que conectan la conexión de Y con las olivas.
La conexión Y es la parte que convierte las ojivas en una sola vía. La manguera o vía que transporta el sonido. La campana sirve para recibir sonidos y escuchar sonidos bajos. El diafragma es una zona pequeña que recibe sonidos y sirve para escuchar tonos altos. Y ahora, ¿cómo se usa el estetoscopio? Se aplica directamente a la zona de explorar y las vibraciones captadas son enviadas al oído por medio de 2 tubos de goma. Ruidos de Korotkov. Son los sonidos que se escuchan al desinflar el tensiómetro. Los ruidos fueron descritos por el médico ruso Nikolai Korotkov, de ahí el nombre. Estos ruidos son producidos por la sangre que fluye por una arteria parcialmente ocluida. Esta propulsión provoca una turbulencia en el vaso sanguíneo. La fase 1 es el primer ruido intenso. Nos indica la presión arterial sistólica, llamada paz. La fase 2 son los ruidos que se hacen más prolongados y suaves. Se escucha como un soplo o murmullo. La fase 3 son los ruidos que vuelven a intensificarse y se hacen más nítidos. El soplo está algo ausente. La fase 4 son los ruidos que decrecen rápidamente a un tono bajo y pierden intensidad amortiguándose. La fase 5, los ruidos desaparecen por completo. El último ruido antes de que desaparezca por completo nos indica la presión arterial diastólica o llamada PAD. Es el momento de la aplicación. Para eso nosotros aplastamos bien el brazalete de nuestro tensiómetro para que no haya aire con la válvula abierta. Luego de eso, nosotros le preguntamos a nuestro paciente si un día antes no ha consumido ningún tipo de comidas saladas, grasosas o ha tenido algún problema físico con su salud. ¿Usted ha tenido alguna de las cosas que he mencionado? No, bueno. Luego de eso medimos el pulso braquial y ponemos el brazalete 2 dedos más arriba para poner nuestro estetoscopio. Las 2 mangueras tienen que ir siempre adelante. Se agarra la bombilla con la mano derecha y con la misma mano también se ajusta para que los dedos agarren la válvula para trabajar todo el tema de insuflación con la mano derecha. Luego de haber colocado correctamente el brazalete, colocamos el diafragma en el pulso braquial por debajo del brazalete, acomodándolo para que no se mueva, y lo ajustamos con el dedo pulgar izquierdo. Luego empezamos a insuflar hasta un número relacionado a su edad del paciente. El paciente tiene 50 años, así que vamos a insuflar hasta 165 aproximadamente. Luego que hemos insuflado, abrimos suavemente la válvula y escuchamos el primer sonido de Korotkov que nos diría la presión sistólica. Y luego observamos y también escuchamos a través del estetoscopio el sonido de la presión distólica. El paciente se encuentra con 130 de presión sistólica y con 67 de presión distólica. Todos estos datos los llenamos en nuestra hoja de control. Que el estetoscopio y el tensiómetro para la medida de la presión arterial tienen que ser colocadas adecuadamente, porque si no vamos a tener datos que no corresponden al paciente. Ahora vamos a mostrar cómo se mide la presión con un tensiómetro digital. Es muy similar, pero no necesita tantos métodos como nuestra anterior medición.
Al igual que hicimos con nuestro tensiómetro, la manguera tiene que ir adelante del brazo de acuerdo a la dirección del pulso braquial. Luego lo enganchamos y presionamos un botón. Como vemos, se está inflando en un punto adecuado que tiene incorporado el equipo. Y nos indica las cifras de la presión sistólica y de la presión diastólica.